Muy bendecidos amados, ¿cómo están? Aquí una vez más, con mucha humildad y con mucho deseo de poder ser de edificación, trayendo, aportando un poquito más de semillas de fe y de gracia para cada uno de nosotros, ¿no? Lo que es conocimiento de la palabra sólido, tenemos que compartirlo entre nosotros. De eso se trata el crecimiento. Yo creo que más que nunca se está llegando a un entendimiento mayor de la palabra de Dios, a una profundidad, ¿no? Aquel que busca con sinceridad lo encuentra, aquel que depende del Espíritu Santo para eso. El Espíritu Santo se nos abre las Escrituras y más que nunca estamos viendo que es necesario romper paradigmas, ciertos conceptos que todavía son utilizados en la iglesia moderna, que ya no tienen una base real. La falacia de ciertas ideas que infelizmente son para controlar a la membresía, caen por tierra cuando nosotros entendemos bien las escrituras. Pero principalmente cuando entendemos la diferencia entre los pactos. Eso es muy importante. Entender eso me hizo percibir muchas cosas y poner las doctrinas en su lugar y algunas tenerlas fuera, ya no utilizarlas porque no eran más necesarias, ya no cabían, ya no podían entrar en el entendimiento del nuevo pacto. Entonces, en el entendimiento del nuevo pacto, y hoy quiero hablar específicamente solo sobre lo siguiente. Hubo un tiempo de transición que era el fin del antiguo y hasta que llegara plenamente el nuevo pacto. Lo único que yo voy a hablar es que cuando Jesús vino, había empezado un tiempo de transición, ¿no? Y a causa de esto es necesario entender que muchas de las cosas que Jesús enseñó estaban en un contexto de ley, por lo tanto, ellas deben ser entendidas en un contexto de ley. Por ejemplo, hay personas que no pueden entender esa idea de Marcos 11:24, ¿no? Que solamente si yo perdono, yo seré perdonado. Si yo no perdono, yo no seré perdonado. Mi Padre que está en el cielo no me perdonará. Como que Dios dice, haz y yo hago. Si no haces, no hago. Esto es un concepto del Antiguo Testamento. Y entendemos, si colocamos las cosas en el parámetro correcto, vamos a entender que Jesús está hablando en un ámbito de ley. ¿Sí? Por eso se entiende bien, ¿no? Vemos el Padre Nuestro como una oración de transición, que no es una oración válida porque no tiene los requisitos para ser una oración vigente del nuevo pacto. Primero, porque no utiliza el nombre de Jesús y demás una serie de cosas. Era una oración en transición. Por eso yo digo que ahí está empezando la transición en los evangelios, ¿no? Del antiguo para llegar al nuevo pacto. Muchas cosas que son dichas ahí, la enseñanza dura sobre el divorcio, ¿no? No quiero polemizar las cosas, pero Jesús está hablando en un ámbito de ley, pero en un ámbito de gracia, que es después que Jesús muere, cumple su tiempo en el infierno, ¿no? Muere espiritualmente y luego es resucitado por el Espíritu Santo, y después de estar con los discípulos en la tierra dando pruebas de que resucitó, sube y toma su lugar a la diestra del Padre. Entonces ahí realmente está consumado, ¿no? Yo sé que se dice que Jesús cumplió todo cuando murió en la cruz, cuando Jesús dijo tetelestai, pero él no cumplió todo, porque no era solo una muerte física, era necesario
que Jesús muere espiritualmente, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y por eso dice que nos dio vida, hemos resucitado con Él, la palabra dice. Es una resurrección espiritual y no física. Entonces, cuando leas los evangelios, debes entender que muchas de las cosas que son dichas ahí todavía son bajo un ámbito de ley. La ley de Moisés que está empezando a transicionar para un final. ¿Ok? Bendecidos.